Febrero de 1943. Melville, Rhode Island. 5:30 de la madrugada. Un marinero de 23 años está de pie en un muelle helado. Apoya la palma de la mano en el casco de su nuevo barco. Siente la textura bajo los dedos, madera contrachapada, barniz y acero ligero. Piensa, con una punzada de duda, esto no puede ganar una guerra. A su alrededor, otros hombres hacen lo mismo. Tocan, golpean suavemente el casco, escuchan el eco. Son todos voluntarios. Llegaron buscando gloria, aventura o un escape del anonimato de los grandes buques. Pero nadie les advirtió que su destino serían estas cajas de madera con motores. Las lanchas torpederas rápidas, las PT Boats, unos 24 metros de eslora contra destructores de 100, un David sin honda, solo la promesa de velocidad. La víspera, en el edificio principal, un oficial les habló claro. Era un veterano de Guadalcanal, con el rostro curtido y una cicatriz en el antebrazo. Olvidad todo lo que sabéis sobre la Marina de los Estados Unidos. Aquí os enseñaremos a ser lobos, no marineros de línea. La frase cayó en un silencio absoluto. Alguien farfulló. ¿Lobos? Hubo risas nerviosas. El oficial no sonrió. Vuestro barco no es un acorazado. No puede absorber impactos. Vuestra única defensa es no estar allí cuando llegue el obús. Vuestra única arma es el caos que sembréis antes de desaparecer. Los días siguientes fueron un shock. En los grandes buques, los protocolos eran sagrados. Aquí, la tripulación de 12 hombres debía actuar como un único organismo. El timonel, los artilleros, el mecánico jefe. Todos debían conocer el trabajo del otro. En combate no habría tiempo para consultar un manual. Les enseñaron a navegar por instinto, a leer el mar en la oscuridad por el sonido de las olas, a mantener los 3 potentes motores Packard funcionando con alambre y determinación, a lanzar sus torpedos Mark 8, calculando ángulos mentalmente, mientras la lancha saltaba sobre las olas a 40 nudos. Pero, sobre todo, les enseñaron a tener miedo, del modo correcto. Una noche de marzo, durante un ejercicio, un instructor reunió a una tripulación encubierta. El viento cortaba como cuchillo. ¿Qué es lo que más os aterra?, preguntó. Tras un silencio, un muchacho de Georgia contestó. Que nos alcancen. Bien, asintió el instructor. ¿Y qué hacéis con ese miedo? No lo sé. Lo usáis. El miedo os mantiene vivos, si sabéis escucharlo. Os dice cuándo acelerar, cuándo girar, cuándo lanzar y cuándo huir. Los muertos no son los que tienen miedo, son los que creen que la valentía es no sentirlo. Abril. Las tripulaciones empiezan a cohesionarse. Los hombres que no se adaptan son reasignados. Los que quedan desarrollan una sincronía casi telepática. Un suboficial, antiguo pescador y contrabandista de ron en Nueva Inglaterra, les da el mejor consejo una noche. Una lancha rápida en manos de expertos vale más que un crucero torpe. Mayo. La primera misión real. Ejercicios nocturnos frente a la costa. El marinero que en febrero dudaba del casco de madera está ahora al timón. Es una noche cerrada, sin luna. 3 PT Boats avanzan como sombras, buscando al enemigo. Su radar, esos 7, es rudimentario. Confían en la vista. De pronto, una silueta se recorta en el horizonte. El objetivo. Se acercan en silencio, motores al ralentí. A medio kilómetro, la orden, flanco adelante. Los motores rugen. La aceleración es brutal, un golpe físico contra el pecho. El casco martillea las olas. El barco enemigo los detecta y gira sus cañones de práctica, pero es demasiado tarde. En un ataque real, los torpedos ya estarían en el agua. De vuelta al muelle, algo ha cambiado. No es arrogancia, es el conocimiento íntimo de un oficio. Han encontrado su nicho en esta guerra, no en las grandes batallas de flotas,
sino en los márgenes oscuros, donde la astucia y la velocidad son el mejor blindaje. Junio. Llegan las órdenes. Destino: el Teatro de Operaciones del Pacífico. Las lanchas son izadas a bordo de cargueros de transporte. Las tripulaciones volarán por separado. El marinero del timón está en cubierta mientras su peteboat asciende. Vuelve a tocar el casco. El gesto ya no es de duda, sino de reconocimiento. Esta frágil cáscara de nuez le ha enseñado que a veces la guerra no la ganan los más fuertes, sino los más rápidos, los más audaces, los que están dispuestos a desvanecerse en la noche. Aún no sabe lo que le espera. Los estrechos de las Islas Salomón, el slot de Nueva Georgia, los combates a quemarropa. No sabe que muchos de estos cascos de madera arderán como yesca, pero sí sabe que ha aprendido una nueva forma de luchar, no la de los gigantes de acero, sino la de las sombras que atacan y se esfuman, dejando solo una estela de espuma en aguas negras. Años después, como un hombre viejo, no recordará primero las batallas. Recordará esa madrugada de febrero en Rhode Island, su mano sobre la madera fría, y cómo algo que parecía demasiado débil para la guerra demostró ser lo suficientemente fuerte para cambiar la forma de librarla, porque al final no fueron las máquinas las que ganaron aquellas batallas nocturnas, fueron los hombres que aprendieron a ser lobos cuando fue necesario. Su legado no fue un tipo de barco, sino una filosofía. La certeza de que, para vencer a un gigante, a veces hay que moverse más rápido de lo que él puede pensar, golpear donde no mira y desaparecer antes de que entienda que lo ha herido. Un artillero se aferra a su ametralladora pesada Browning M2, calibre 50, mientras su lancha rápida, peteboat, corta el agua a toda velocidad. A 100 metros, otra embarcación de su escuadrilla navega en paralelo. De repente, un resplandor cegador la ilumina. Un proyector enemigo la ha atrapado. Un instante después, un fogonazo naranja, una onda de choque que golpea el pecho. Donde había una lancha, solo quedan astillas ardiendo sobre las olas. La tripulación desaparece. Algunos gritan, la mayoría no tiene tiempo. La orden llega por radio: continuar el ataque. Pero el timonel ya está virando. Todos saben que quedarse es una sentencia de muerte. Otro cañonazo de un destructor japonés silba cerca, levantando una columna de agua que inunda la cubierta. Luego, logran escapar, huyendo hacia mar abierto, dejando atrás el fuego que se apaga en la oscuridad. En la base, horas después, reina un silencio sepulcral. Los supervivientes desembarcan con los uniformes empapados. El artillero se sienta en su litera, mirándose las manos. Aún siente la vibración del arma. Alguien pregunta en voz baja: ¿qué falló? La respuesta, amarga, la saben todos: nada. Los motores, los torpedos, la tripulación, todo funcionó. El error fue táctico. Atacar de frente a un destructor de la Armada Imperial japonesa, bien iluminado, resultó ser un suicidio. Al día siguiente, bajo un árbol que apenas da sombra, un oficial reúne a los supervivientes. Su voz ya no tiene el tono de los discursos de Rhode Island. No somos destructores, dice, áspero. No podemos plantarnos de frente. Somos otra cosa. ¿Qué cosa?, pregunta alguien. El oficial mira hacia las lanchas meciéndose en la marea. Depredadores, acechadores. Atacamos desde donde no nos ven. Golpeamos y nos desvanecemos. Esas palabras marcan un punto de inflexión. Esa misma noche, en lugar de llorar, se planea. Los comandantes despliegan mapas sobre mesas de madera, estudian cada estrecho, cada bahía, cada sombra proyectada por las islas. Aquí, señala uno, sin luna, corriente fuerte. Podemos quedarnos a la espera pegados a la costa hasta que pasen. El artillero que vio morir a sus compañeros interviene, su voz cargada de escepticismo y dolor. ¿Y esto funciona? ¿O es solo otra forma de morir? Un teniente lo mira sin rodeos. No lo sé.
Pero sé que lo de anoche no funciona. Podemos seguir igual y morir todos, o probar algo distinto, y quizás algunos sobrevivan. No es un consuelo. Es la cruda verdad. Las semanas siguientes son un aprendizaje brutal y silencioso. Las tripulaciones practican navegar a oscuras totales, guiándose por las estrellas y el rumor de las olas contra los arrecifes. Aprenden a leer las corrientes, a fundirse con el perfil de la costa, a mantener los motores al ralentí durante horas. Un veterano les enseña lo que ningún manual contenía. La paciencia es un arma. El enemigo espera velocidad y agresividad. Nosotros daremos lentitud y sigilo. La prueba de fuego llega una noche sin luna, a finales de julio. 3 PT Boats se ocultan, inmóviles, en la negra silueta de una isla. Un pequeño convoy enemigo pasa frente a ellas. Los hombres contienen la respiración. Están tan cerca que oyen el rum-rum de las máquinas. Esperan hasta que la última escolta pasa de largo. Entonces, un susurro por el intercomunicador. Los motores Packard rugen, las lanchas emergen de la nada, lanzan sus torpedos desde una distancia absurdamente corta y se repliegan hacia la oscuridad antes de que impacten. 2 cargueros japoneses son alcanzados, 0 bajas propias. De regreso, con el amanecer, no hay celebraciones, hay alivio. La confirmación de que han hallado una grieta en la armadura del enemigo, su propia arrogancia y la oscuridad del Pacífico. Un mes después de la noche del 5 de julio, el mismo oficial reúne a los hombres al atardecer. Algunos estuvisteis allí esa noche. Lo lleváis con vosotros. No voy a deciros que esas muertes sirvieron para algo. Murieron porque nos equivocamos. Pero hemos aprendido, nos hemos adaptado. Y ahora, cuando salimos, tenemos una oportunidad que ellos no tuvieron. Años después, los historiadores escribirán sobre la evolución táctica de la guerra naval irregular. Pero los hombres que estuvieron allí recordarán algo más visceral, que aprender a luchar significó primero aprender a no morir, que la diferencia entre el valor y la temeridad era, a menudo, la simple elección entre atacar bajo la luna llena o hacerlo en la oscuridad más profunda. Sobrevivieron no por ser más fuertes, sino por ser diferentes, por aceptar que su fuerza no estaba en el choque frontal, sino en la paciencia, la astucia y el coraje de fundirse con la noche, convirtiéndose, por un instante, en el miedo mismo del enemigo. En una cueva húmeda, un hombre escribe a la luz de una vela que protege con la mano. La humedad corre la tinta, pero las palabras son legibles. 3 transportes de tropas, rumbo 280, velocidad estimada, 20 nudos. Firma, sopla el papel y se lo entrega a un joven isleño en cuclillas, a la entrada. El muchacho lo dobla, lo envuelve en tela encerada, lo cose al forro de su pantalón y se desvanece en la noche, rumbo a su canoa. El hombre vuelve a su puesto. Tiene unos prismáticos 6 capturados, un cuaderno húmedo y una radio que funciona a capricho. Lleva 4 meses en esta cueva, observando el estrecho de Nueva Georgia. Antes de la guerra era ganadero en Queensland, Australia. Ahora es un observador costero, un Coast Watcher, unos ojos anónimos a menos de 1000 metros de una guarnición japonesa. No está solo. A lo largo del archipiélago de las Salomón hay docenas de hombres como él, australianos que se quedaron atrás, plantadores que conocen cada cala. Viven en cuevas, chozas abandonadas, plataformas en árboles gigantes. Se mueven de noche, usan señales de humo cuando la radio falla, y su vida depende de los isleños melanesios que les suministran víveres y llevan sus mensajes. El muchacho, por su parte, rema hacia el sur. Conoce estas aguas como la palma de su mano. Sabe esquivar arrecifes y puestos de vigilancia japoneses. En su pantalón lleva cosido el mensaje que puede decidir una batalla. Su padre hacía este viaje hasta que una patrulla japonesa lo encontró en una playa al amanecer. Ahora, él continúa. Es su forma de luchar por su isla ocupada. 3 horas después, alcanza otra costa, otra cueva.
El hombre que recibe el mensaje es mayor, con la barba cana y un temblor en las manos causado por la malaria. Lee, confirma. Convoy avistado aquí a las 23:40. Mantiene rumbo. El ciclo continúa. Otro mensajero lleva la información más al sur. En una estación camuflada bajo hojas de palma, un operador de radio recibe y codifica los mensajes. Su transmisor tiene el alcance para llegar a la base aliada en Tulagi o Espíritu Santo. Allí, otros hombres ensamblan las piezas del rompecabezas, proyectando sobre mapas la ruta exacta del enemigo. Es una red frágil, sostenida por el miedo constante. Los japoneses saben de los Coast Watchers, envían patrullas de castigo y ofrecen recompensas, pero las islas son inmensas y la lealtad de sus habitantes, inquebrantable. El ganadero australiano guarda en una lata oxidada cartas a su esposa, que nunca envía. En una escribe: «A veces me pregunto si reconocerás mi rostro, pero este trabajo importa. Cada barco que anoto es una pieza de un rompecabezas. Quizás, con suerte, salvo vidas sin disparar». 19 de julio. Amanece con lluvia. En la cueva, el silencio se quiebra de repente. Voces en japonés. Una patrulla. Los dos hombres, el ganadero y su compañero, un joven maestro de Sydney, se inmovilizan. Un soldado pasa tan cerca de la entrada que el australiano huele el tabaco de su cigarrillo. Luego, las voces se alejan. «Demasiado cerca», susurra el maestro. «Siempre lo es», responde el veterano. Esa noche, el mensaje incluye una línea urgente. Patrullas enemigas intensifican búsqueda. Posible compromiso de posición. Solicitamos extracción. La respuesta que llega es brutalmente práctica. Negado. Información crítica próximas 48 horas. Mantengan posición. No es crueldad, es cálculo de guerra. Una operación mayor depende de sus ojos. El 20 de julio, al anochecer, ve su recompensa. Un gran convoy de suministros japonés, más numeroso de lo habitual, navega hacia el norte. Sus manos, ahora temblorosas de fatiga acumulada, anotan cada detalle. El mensaje final sale en la canoa, llevado por dos hermanos esta vez. No saben que transportan el dato que hará posible una emboscada naval. En la base aliada, un oficial de inteligencia recibe el informe codificado. Convoca a los comandantes de las lanchas torpederas, PT Boats. «Tenemos un objetivo», anuncia, señalando el mapa marcado con los avistamientos. «Gracias a los observadores, sabemos dónde y cuándo estará. Hay hombres en cuevas, arriesgándolo todo por esta información. No podemos fallarles». El ganadero en su cueva nunca sabrá el resultado. No verá a los torpedos impactar. Solo confía en que su paciencia y su anotación minuciosa sirvan para algo. Años después, habrá medallas y placas conmemorativas. Los historiadores analizarán el valor crucial de la inteligencia de campo en el Pacífico, pero los que estuvieron allí recordarán la humedad perpetua, el miedo silencioso, la confianza absoluta depositada en un muchacho y su canoa. Recordarán que la guerra no solo son grandes batallas, sino también estos actos de vigilancia obstinada y espera interminable. Porque la inteligencia, al final, no es solo tecnología. Es un hombre en una cueva, con la tinta corrida por la humedad. Es un muchacho remando en la oscuridad absoluta, con un papel cosido a la ropa. Es una red de coraje anónimo que permitió a otros luchar y vencer. Es la certeza de que las batallas a veces se ganan días antes, lejos del fragor, gracias a quienes decidieron que su arma sería la paciencia y la mirada atenta en la noche. El operador de radio susurra, con los labios casi pegados al micrófono. 3 buques de transporte, 2 escoltas, entrando al estrecho. El comandante de la flotilla asiente en la oscuridad. A su alrededor, diseminadas en las aguas negras, 8 lanchas torpederas PT Boat aguardan con los motores en silencio.
La espera ha terminado. Un joven timonel de 22 años mantiene las manos firmes sobre la rueda. El silencio es tan profundo que oye el agua lamiendo el casco. Junto a él, el comandante de la embarcación escudriña la oscuridad al norte con sus prismáticos. Nada aún. ¿Cuánto falta?, susurra una voz en popa. Silencio, corta el comandante. Sin volverse, llevan 2 horas inmóviles, fundidos con la costa de una isla. Los hombres han aprendido a ignorar los calambres y el miedo que crece con cada minuto. En otra lancha, a 100 metros, un artillero revisa por 5ª vez su ametralladora Browning Mendos, calibre 50. Sus manos sudan. Es su primera emboscada real. Piensa en los Coast Watchers, en sus cuevas húmedas, y en que no pueden fallarles. Entonces, un vigía lo ve, una mancha oscura en el horizonte. Luego, otra. Las siluetas del convoy japonés emergen de la noche. El comandante de la flotilla murmura por la radio. Contacto visual confirmado. Todas las unidades, prepárense. Aguarden mi señal. El convoy avanza confiado. Los destructores de escolta barren el agua con sus proyectores, pero miran al frente, hacia su ruta, no hacia los flancos, donde las PT Boats acechan. Los minutos son una eternidad. El convoy está ya tan cerca que se distinguen las formas. Pesados transportes de tropas, escoltados por destructores que podrían partir una lancha de madera de un solo impacto. Ahora, ordena, por fin, la voz por radio. Los motores Packard rugen, destrozando el silencio nocturno. Las lanchas saltan hacia adelante. El agua hierve en espuma blanca bajo sus hélices. El convoy reacciona con tardía sorpresa. Los proyectores barren el estrecho. Los cañones antiaéreos tipo 96 de 25 milímetros empiezan a escupir fuego. Pero las PT Boats son escurridizas, zigzaguean, atacan desde múltiples ángulos. El plan es el caos. La lancha del joven timonel corre paralela a un transporte. A 300 metros, suelta sus torpedos Mark 8. Siente la sacudida al salir de los tubos. Ve las estelas hacia el blanco. No espera el impacto. Su comandante ya grita: «¡Todo a babor! ¡Vira!». Giran violentamente. Atrás, un resplandor anaranjado ilumina la noche. Blanco alcanzado. Un proyector los atrapa, los ciega. Un cañonazo del destructor levanta una columna de agua a su lado que los empapa. Escapan de nuevo hacia la oscuridad. Alrededor, el estrecho es un infierno. Tracerías, explosiones, gritos entrecortados por la radio. Cada lancha libra su batalla particular. Pero en otro punto del combate, una PT Boat tiene menos suerte. Su comandante ataca a un transporte aislado, suelta sus torpedos, inicia la maniobra de escape. Lo que no vio en la confusión fue un destructor que surgía de la sombra del transporte. El timonel ve la proa cortando el agua un segundo antes del impacto. No hay tiempo. El acero parte la madera como si fuera cartón. La lancha se quiebra en 2. Hombres son proyectados al agua. Algunos desaparecen bajo el casco del destructor. Por la radio, una voz joven y desgarrada. Nos han embestido. Nos partimos. Hombres al agua. Luego, estática. El comandante de la flotilla enfrenta la decisión imposible: ordenar el rescate y exponer a más lanchas, o retirarse para preservar la fuerza. Su voz suena cavernosa al dar la orden. Todas las unidades rompan contacto. Retirada. No todos obedecen de inmediato. 2 lanchas se arriesgan, se acercan al lugar del hundimiento entre el fuego enemigo. Logran rescatar a 3 hombres que se aferran a restos ardientes. Luego huyen, con los heridos agonizando en sus cubiertas. El enfrentamiento total no duró 20 minutos. Al amanecer, las lanchas supervivientes regresan a su base. Los hombres desembarcan en silencio, moviéndose como sonámbulos. El balance táctico es claro. 2 transportes japoneses hundidos, un destructor dañado, el costo humano también, una PT Boat perdida, tripulantes muertos, desaparecidos o heridos.
Aldene de la costo, de la mien nos cultes osian. En el muelle, el joven timonel se sienta con las piernas colgando, le tiemblan las manos. A su lado, el artillero enciende un cigarrillo con dedos inestables. ¿Crees que alguno sobrevivió?, pregunta el artillero. El timonel no contesta. Lo vio todo. Sabe que en esta guerra, a veces, el milagro es posible, pero no es lo habitual. En el cuartel, el comandante de la flotilla escribe su informe. Anota tonelaje hundido, tácticas exitosas, pero cada vez que alza la vista, ve los rostros de los hombres que no volvieron. Uno jugaba al póker con él los sábados. Otro le mostró una foto de su hijo recién nacido. Esta es la aritmética brutal de la guerra. Las victorias se miden en barcos destruidos, pero se pagan en vidas. Y nadie tiene la medida exacta para saber si el intercambio valió la pena. Los días siguientes traen noticias agridulces. Algunos de los hombres de la lancha perdida reaparecen, rescatados por isleños tras nadar hasta la costa. Otros no tendrán esa suerte. El comandante de aquella lancha, que sobrevivió, llega a la base demacrado y con la mirada vacía. Solo dice: salió de la nada. No tuvimos oportunidad. Mis hombres aún están allí, pero la guerra no concede treguas. Las lanchas saldrán de nuevo la noche siguiente, y la otra. Los hombres aprenderán a vivir con una verdad. La línea entre volver y no volver es, a menudo, cuestión de unos metros, de un segundo, de pura fortuna. Años después, los supervivientes recordarán esa noche. Unos como una victoria táctica impecable, otros por el destello que partió una lancha y a sus amigos. Pero todos recordarán la espera en la oscuridad, la tensión de actuar en el instante exacto y el caos que convierte los mejores planes en mera supervivencia. Esa noche les enseñó lo que ningún manual podía: que la guerra es caos con una pátina de orden, que el valor no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, y que, en la oscuridad más absoluta, lo único que se interpone entre la civilización y el abismo son hombres ordinarios, haciendo cosas extraordinarias porque otros dependen de ellos. Un marinero observa, inmóvil, un agujero de metralla del tamaño de un puño en el casco de su Pete-Boat. El borde está carbonizado, 3 dedos más a la izquierda, y el proyectil habría alcanzado el depósito de gasolina de aviación. A su lado, un compañero se apoya contra la cabina, sujetándose el brazo izquierdo. La manga del uniforme está embebida en sangre oscura. Un vendaje improvisado, con tela de una camisa, no logra contener la hemorragia del todo. ¿Cómo estás?, pregunta el marinero, aunque la respuesta es obvia. He estado peor, murmura el herido, en un intento de sonrisa. Es una mentira piadosa, que ambos reconocen. Se ocultan en una cala sin nombre. Otras 4 lanchas de la flotilla se camuflan entre la vegetación que se desploma sobre el agua. Silencio absoluto, solo roto por el goteo de la jungla. El comandante de la flotilla, en la lancha más cercana, estudia un mapa sobre la cubierta húmeda. La base aliada está a casi 100 kilómetros de mar abierto. Moverse de día es un suicidio ante los cazas japoneses, Mitsubishi A6M0, que patrullan. Pero esperar hasta la noche podría ser una sentencia de muerte para el herido. Podríamos intentarlo ahora, sugiere un oficial al mando. Ir rápido, pegados a la costa. No, corta el comandante. En mar abierto, sin cobertura, seríamos un blanco fácil. Esperamos. Ese chico no tiene hasta el anochecer, replica otro. Es la cruda verdad. El herido ha perdido mucha sangre. Necesita un puesto de socorro, algo que no hay en esa cala. Pero arriesgar a toda la flotilla es una decisión imposible. Las horas pasan con una lentitud agónica. El sol convierte la ensenada en un horno. Los hombres se turnan en la sombra escasa. El marinero cuida a su compañero, cuyo pulso se debilita y la fiebre asciende. Cuéntame algo, pide el herido, con voz débil. No me dejes dormir. El marinero habla. Habla de su pueblo en Maine, de la ferretería de su padre, de los inviernos helados
y la pesca en el río. Son recuerdos de un mundo que, en ese instante, parece irreal. El herido escucha, aferrándose a esas palabras como a un salvavidas. Suena bien. Cuando esto acabe, iré a visitarte, dice. Hacia el mediodía, un sonido corta el aire. Motores de avión. 2 cazas, 0 sobrevuelan la isla. Bajos. Los vigías silban la alarma. Los hombres se inmovilizan. El marinero se cubre instintivamente sobre su compañero. Los aviones dan una pasada, luego otra, más lenta. De pronto, una bengala de señales estalla al norte. Algo más ha llamado su atención. Los cazas se alejan. La cala exhala al unísono. La tarde avanza, y la condición del herido se deteriora. El comandante toma una decisión. Salimos en 1 hora, ordena. Navegación costera. Velocidad moderada. Es un riesgo, pero es su única oportunidad. La retirada es una tortura de tensión constante. Las lanchas se deslizan pegadas a la costa, usando cada sombra de acantilado como escudo. Cada sonido hace que las miradas se claven en el cielo. Pasan junto a una isla donde una columna de humo negro se eleva aún, quizás el resto de un transporte hundido la noche anterior. Al caer la noche, avistan por fin las luces de la base. Un último esfuerzo. En el muelle, camilleros y un equipo médico esperan, alertados por radio. El herido es trasladado con urgencia. El marinero que lo cuidó lo observa hasta que desaparece en la enfermería. Solo entonces se deja caer, vencido por el agotamiento. Más tarde, en la enfermería, una enfermera le da noticias. Su compañero está estable. Vivirá, aunque quizás no recupere del todo el brazo. Hiciste un buen trabajo manteniéndole con vida, le dice. El marinero asiente, sin palabras. No se siente un héroe. Solo hizo lo que había que hacer. Esa noche, los hombres duermen el sueño profundo de los exhaustos. Algunos se sobresaltan, atrapados aún por los ecos del combate en sus pesadillas. A la mañana siguiente, el marinero contempla el amanecer sobre el Pacífico. Mira las lanchas en el muelle, una aún con el agujero en el casco. Piensa en la extraña fortuna de estar vivo, en cómo, en esta guerra, tus compañeros se convierten en tu razón para seguir luchando. Años después, recordará esa retirada no por la batalla, sino por la espera, el miedo y el cuidado tenaz. La lección de ese día no fue táctica, sino humana. Que el verdadero heroísmo a menudo reside en la paciencia, en no abandonar a un compañero y en la decisión de preservar la vida, incluso cuando todo invita a la desesperación. La guerra intentaba arrebatarles su humanidad, pero en una cala oculta, bajo un sol implacable, un grupo de hombres se negó a dársela. Esa fue, quizás, su victoria más silenciosa y perdurable. Un vigía japonés, apostado en la proa de un destructor de la clase Fubuki, escruta el horizonte. Lleva 6 horas inmóvil, sus ojos arden, pero no se permite pestañear. Cada sombra en el agua es una posible lancha rápida enemiga. Cada variación en el sonido del viento, el rugido de motores. Antes, la noche era un manto protector para la Armada Imperial japonesa. Ahora, es el reino de un nuevo y escurridizo depredador. ¿Has visto algo?, murmura un compañero. Siempre veo algo, responde el vigía. El problema es saber qué es real. En Rabaul, en el cuartel general de la flota del área sureste, un almirante estudia un mapa plagado de cruces rojas. Cada una marca un ataque exitoso de las Peteboats. Un oficial entra con un nuevo informe. Otro transporte de tropas hundido, a pesar de una escolta de 2 destructores. A partir de ahora, ordena el almirante, marcando otra cruz. Ningún convoy navegará de noche sin un mínimo de 4 escoltas. Patrullas aéreas al amanecer en todas las rutas. Eso ralentizará drásticamente los suministros, señor. Prefiero que lleguen tarde a que no lleguen, réplica el almirante. Esos demonios de madera han cambiado las reglas. Antes, la noche era nuestra. Ahora,
Es de ellos. Es una admisión estratégica devastadora. La superioridad en el combate nocturno, un pilar de la doctrina naval japonesa, se está desmoronando. En los barracones, un veterano que sobrevivió a un ataque con torpedos advierte a los reclutas. No las vimos venir. De la nada, un rugido, y estaban ahí, 3 o 4, apareciendo de la oscuridad. Disparamos, pero es como intentar matar mosquitos con un cañón. El miedo, una nueva arma estratégica, comienza a extenderse. Un comandante de convoy, curtido en 1000 batallas, da órdenes inéditas a sus capitanes. Proyectores encendidos toda la noche. Cualquier contacto no identificado, fuego inmediato. No esperen confirmación. Es la paranoia institucionalizada. Los convoyes que antes surcaban audaces la oscuridad, ahora avanzan con cautela, iluminándose a sí mismos y revelando su posición. Una doctrina nacida del temor. Pero las Pity Boats se adaptan. Aprenden a atacar desde los ángulos ciegos de la luz, a usar la climatología como camuflaje. Es un mortal juego de acción y reacción. En un convoy hacia el sur, un sargento veterano advierte a sus soldados: si atacan de noche, tírense al suelo. La metralla no distingue. Esa misma noche, el convoy es atacado. Las lanchas emergen de una tormenta. Un torpedo impacta el transporte. El vigía que inició su turno con inquietud termina la noche en el agua, aferrado a un resto flotante, entre las explosiones de las cargas de profundidad lanzadas a ciegas por sus propios destructores. Rescatado al amanecer, el vigía regresa cambiado. Una quietud nueva lo habita. En Rabaul, el almirante recibe el informe. Las tácticas nuevas han fallado. Reúne a sus comandantes. La frustración es palpable. Necesitamos una solución. La solución, dice el almirante con amargura, es no navegar de noche. Pero nuestras guarniciones se morirían de hambre. Si navegamos de día, nos destruyen los bombarderos. No hay respuestas correctas, solo menos malas. Un mes después de los primeros ataques coordinados, el cambio es total. Los informes ya no hablan de incidentes, sino de una amenaza persistente y de la pérdida del dominio nocturno. En Tokio, los estrategas buscan soluciones. En el mar, los marineros aprenden a vivir con el miedo, como se vive con el calor o la humedad. Años después, los historiadores analizarán gráficos de tonelaje hundido. Pero los hombres que estuvieron allí recordarán algo más profundo: la pérdida de una certeza fundamental. La noche, aliada histórica del guerrero japonés, se había vuelto hostil. Las Pete Boats no solo hundían barcos, sembraban una duda paralizante en la mente del enemigo. El vigía rescatado nunca volvió al mar. Fue reasignado. No podía estar en cubierta de noche sin temblar, sin ver amenazas en cada sombra. No fue el único. El verdadero legado de aquellas lanchas de madera no fue solo táctico, fue psicológico. Demostraron que en la guerra el miedo puede ser un arma más poderosa que el acero, y que perder la confianza es, a menudo, una derrota más profunda que perder un barco. Un comandante de escuadrón contempla desde el muelle una lancha Pete Boat vacía. Su cubierta brilla, los motores están listos, pero no hay tripulación. Desaparecieron en una misión nocturna sin dejar rastro. Quizás una mina marina, un destructor, un error. El mar no da explicaciones. En el cuartel de operaciones, una pizarra lleva el registro de las tripulaciones. Cada mañana, algunos nombres son borrados, no tachados. Un mecánico joven observa cómo desaparece el nombre de su compañero de barracón, un texano que le debía dinero al póker. Ahora es una litera vacía y un telegrama en camino a Texas. Un veterano le explica, con crudeza: anoche hubo un servicio. Breve. Murieron haciendo su trabajo. Eso es todo. Pero nunca es solo eso. Cada nombre era un mundo. Las pérdidas son constantes y variadas. Una lancha salta sobre una mina antipersonal en un canal supuestamente seguro. Otra
Es localizada al amanecer por un avión de reconocimiento japonés y ametrallada. Una bala perfora el depósito de combustible y la tripulación debe escapar a nado hacia la jungla. Los sobrevivientes regresan, pero sus embarcaciones son bajas operativas. El comandante convoca reuniones urgentes. No pueden seguir este ritmo. Deben adaptarse. Necesitamos radares mejores, insiste un teniente. Entrar a ciegas es un suicidio. Los que tenemos son primitivos, y el enemigo los detecta, replica otro. Un comandante de lancha, usualmente callado, señala el problema más frustrante: los torpedos. La mitad no explotan. Arriesgamos todo por espoletas defectuosas. Son debates sobre el equilibrio imposible. Protección versus velocidad. Sigilo versus potencia de fuego. Lentamente, las lecciones escritas con sangre se materializan en cambios. Llegan nuevos modelos de radar, más fiables. Un operador de radio se reconvierte en especialista, aprendiendo a distinguir un eco real del ruido. Se añade blindaje ligero de acero alrededor de los depósitos y la sala de máquinas. Resta unos nudos de velocidad, pero puede salvar vidas ante la metralla. Las tripulaciones perfeccionan tácticas para los torpedos Mark 8 defectuosos, buscando ángulos de impacto más seguros. Un piloto que sobrevivió al ataque aéreo instruye sobre camuflaje. Se pintan los cascos con colores opacos y se usan redes para romper la silueta, fundiéndose con la costa. Septiembre trae un balance agridulce. Más victorias, pero un precio que no cesa. No hay semana sin nombres borrados. El joven mecánico ve cómo la insensibilidad se instala como mecanismo de defensa y le alarma. Una noche, en el muelle, pregunta al veterano: ¿al final te acostumbras a las pérdidas? El veterano exhala el humo de su cigarrillo. No, nunca. Aprendes a funcionar a pesar del dolor, a guardarlo para cuando el trabajo termine. Pero si te acostumbras, has perdido algo peor que la vida: tu humanidad. A principios de octubre, el comandante revisa las estadísticas. Las cifras son crudas. Un intercambio terrible de vidas por tonelaje hundido. Escribe en su diario, cargado de preguntas sin respuesta sobre decisiones pasadas. En los barracones, los hombres juegan a cartas. Escriben cartas censuradas o miran al techo, sabiendo que su turno llegará. Años después, los supervivientes recordarán estos meses no por las batallas, sino por el coste constante y la obstinada voluntad de mejorar. Comprenderán que su verdadera victoria fue negarse a quebrarse. El legado de aquellas lanchas no fue solo técnico, fue la demostración de que el valor reside en levantarse tras cada pérdida, honrar a los caídos, protegiendo a los vivos, y jamás acostumbrarse a borrar un nombre de una pizarra. Junio de 1944. Son las 4 de la madrugada en el Canal de la Mancha. Un marinero británico de guardia en un destructor escucha un sonido que le resulta familiar: motores rugiendo a toda potencia, acercándose rápidamente desde el sur. Por un instante, su mano se dirige al timbre de alarma. Luego reconoce el ritmo, la cadencia específica. Son las lanchas torpederas estadounidenses, las que llegaron hace semanas con tripulaciones curtidas en el Pacífico y una reputación que les precedía. Las ve emerger de la oscuridad. 5 siluetas bajas, deslizándose sobre el agua como animales hambrientos. Se dirigen al este, patrullando el flanco de la operación de desembarco. En algún lugar por ahí, los Schnellboot alemanes también acechan, buscando los convoyes aliados que cruzan el canal cada noche. Es una guerra dentro de la guerra, invisible para las tropas que desembarcan en las playas, pero igual de mortal. Un teniente estadounidense comanda una de las lanchas. Llegó desde las Islas Salomón hace 2 meses, traído para enseñar lo que allí aprendieron. Las tácticas son las mismas, pero el escenario es distinto. El Pacífico era vasto, oscuro, con islas donde esconderse. Aquí, el canal es estrecho, transitado, con luces en ambas costas
que eliminan parte de la oscuridad protectora. Contacto, anuncia su operador de radar. 2 contactos. Rumbo oeste. Velocidad alta. Son los Schnellboot alemanes. También rápidos, también mortales, también acostumbrados a cazar en la penumbra, pero siguen doctrinas anticuadas, tácticas que asumen que la velocidad y el armamento son suficientes. El teniente da órdenes rápidas. Las lanchas se separan, toman posiciones. No se lanzan directamente hacia el enemigo, se camuflan contra el perfil oscuro de la costa francesa. Apagan las luces, reducen los motores, esperan. Los alemanes pasan cerca, buscando convoyes más grandes, sin advertir las pequeñas sombras pegadas a la costa. Cuando están en el ángulo correcto, las lanchas atacan desde atrás, desde los flancos, desde donde no las esperan. Los torpedos surcan el agua. Uno de los Schnellboot estalla, el otro intenta huir, pero es alcanzado por fuego de ametralladoras pesadas. Se incendia y se detiene. Las lanchas estadounidenses se esfuman antes de que llegue ayuda enemiga. De regreso en el puerto inglés, el teniente redacta su informe con el mismo estilo lacónico que usaba en el Pacífico. Pero algo ha cambiado. Han demostrado que las tácticas funcionan aquí también, que lo aprendido en un océano se puede aplicar en otro. En los ríos de Francia y los Países Bajos, otras lanchas realizan misiones diferentes, más pequeñas, más silenciosas, diseñadas para aguas interiores. Sus tripulaciones incluyen comandos británicos, agentes de inteligencia, resistentes locales. Navegan de noche por el Rin, el Sena, por canales que conectan ciudades ocupadas. Una noche de agosto, una lancha remonta un río hacia territorio ocupado. A bordo viajan 4 agentes que deben ser insertados tras las líneas alemanas. El timonel es un holandés que conocía estos ríos antes de la guerra, cuando transportaba carbón y grano. Ahora transporta espías y armas. Navegan sin luces, guiándose por la memoria y por el sonido del agua al chocar contra las orillas. Cada curva del río podría ocultar una patrulla. Cada puente podría tener un centinela, pero el holandés conoce los lugares donde la corriente es más fuerte, donde los bancos de arena crean canales profundos invisibles desde la orilla. Ahí, susurra finalmente, señalando un pequeño claro en la vegetación. La lancha se acerca, roza la orilla con apenas un suspiro. Los agentes desembarcan y desaparecen en la oscuridad. La lancha gira, inicia el regreso. Toda la operación ha durado menos de 3 minutos. De vuelta en la base, el holandés bebe té amargo, mientras otro timonel le pregunta cómo puede navegar por esos ríos en la oscuridad total. Los ríos hablan si sabes escuchar, responde. Cada rápido tiene su sonido, cada curva cambia el eco. Es como leer en braille. No todas las misiones terminan bien. Una lancha es emboscada en un canal estrecho, destruida por fuego cruzado desde ambas orillas. Otra golpea una obstrucción sumergida, hundiéndose con su carga de suministros para la resistencia. Los tripulantes nadan hasta la orilla, escondiéndose en granjas hasta que pueden regresar a territorio aliado. Pero los éxitos superan a los fracasos. Agentes insertados, pilotos derribados, rescatados, armas entregadas a grupos de resistencia, oficiales alemanes capturados en redadas nocturnas. Es guerra de guerrillas aplicada al agua. Pequeñas acciones que, acumuladas, cambian el equilibrio. En el Mediterráneo, las lanchas patrullan las costas de Italia y los Balcanes. Algunas apoyan desembarcos, otras evacúan guarniciones aisladas. Unas pocas realizan misiones más delicadas. Recogen a refugiados que huyen en botes improvisados, civiles atrapados entre ejércitos que avanzan y retroceden. Un comandante de lancha recuerda una noche de septiembre frente a la costa dálmata. Recibieron aviso de un grupo de civiles intentando cruzar desde una isla ocupada. Encontraron 2 barcas sobrecargadas, con más de 30 personas apiñadas en embarcaciones diseñadas para 10. Ancianos,
niños, una mujer embarazada. No podíamos llevarlos a todos, relata. Nuestra lancha estaba diseñada para 12 tripulantes, no para 40 personas. Pero miré esas caras y pensé, esto es por lo que peleamos, no por tácticas o estrategia. Por esto subieron a todos. La lancha navegó peligrosamente escorada, tan sobrecargada que una ola fuerte podría haberla volcado. Pero alcanzaron el puerto aliado. Los civiles desembarcaron. Algunos besaron el suelo, otros simplemente lloraron de alivio. Nunca supe sus nombres, continúa el comandante. Ni siquiera hablaban inglés, pero a veces pienso en ellos. Me pregunto si sobrevivieron a la guerra, si tuvieron las vidas que esperaban tener. A medida que avanza 1945, las lecciones de las lanchas se formalizan. Oficiales redactan manuales sobre tácticas de embarcaciones rápidas. Instructores entrenan a nuevas tripulaciones en puertos de Inglaterra, Italia, incluso en el propio Pacífico, donde la guerra continúa. Lo que empezó como una improvisación desesperada se convierte en doctrina establecida. Un instructor veterano, que estuvo en la Salomón cuando todo comenzó, explica a una clase nueva. Estas lanchas no son buques de guerra tradicionales, son otra cosa. Son la ventaja del débil frente al fuerte, del rápido frente al pesado, del inteligente frente al simplemente poderoso. Los alumnos toman notas. Algunos irán al Pacífico, donde la guerra contra Japón aún continúa. Otros a Europa, donde quedan bolsas de resistencia que eliminar. Todos aprenden las mismas lecciones básicas. Velocidad sobre blindaje, sorpresa sobre fuerza bruta, adaptabilidad sobre doctrina rígida, pero quizás lo más importante que aprenden es algo que no está en los manuales. Lo aprenden de los veteranos que cuentan historias en el comedor, que muestran cicatrices en los barracones, que beben en silencio recordando a los compañeros perdidos. Aprenden que este tipo de guerra exige un tipo específico de coraje. No el coraje de mantenerse firme bajo el fuego, aunque eso también hace falta, sino el coraje de lanzarse hacia lo desconocido, sabiendo que tu única protección es tu pericia. El coraje de confiar en tu tripulación de forma absoluta, porque sin esa confianza, todos mueren. El coraje de operar en los márgenes, donde no hay reglas claras, y cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Un joven timonel pregunta a un veterano, ¿qué es lo más difícil? El veterano piensa antes de responder. La soledad, dice finalmente. Cuando estás ahí fuera, en la oscuridad, eres responsable de cada decisión. Nadie te dice qué hacer. Nadie puede ayudarte si te equivocas. Eres solo tú, tu tripulación y el mar. Eso es lo más difícil, no el miedo, la responsabilidad. La guerra en Europa termina en mayo. En el Pacífico continúa hasta agosto. Cuando finalmente todo concluye, hay cientos de estas lanchas dispersas por el mundo. Algunas son desguazadas, otras vendidas a armadas que las quieren para sus propias costas. Unas pocas se convierten en yates privados, sus días de guerra olvidados. Pero la idea sobrevive. En los años siguientes, otras naciones construirán sus propias versiones, más modernas, con mejores motores, armamento más sofisticado, pero todas basadas en el mismo principio, que un barco pequeño y rápido, en las manos correctas, puede ser tan letal como uno grande y poderoso. Y, más importante aún, las tácticas sobreviven. Se enseñan en academias navales, se estudian en escuelas de guerra. La noción de emplear la velocidad y la sorpresa contra enemigos más fuertes se integra en el pensamiento militar estándar. Décadas después, cuando otros conflictos estallen en otros mares, habrá embarcaciones que raramente serán llamadas lanchas torpederas, pero que seguirán los mismos principios. Atacarán desde la oscuridad, golpearán rápido y desaparecerán. Emplearán el conocimiento del terreno y la astucia frente al poder bruto. Los veteranos que navegaron las lanchas originales
Si viven lo suficiente para verlo, reconocerán el eco de sus propias tácticas. Algunos sentirán orgullo, otros inquietud, porque saben que lo que ayudaron a crear es un arma de doble filo, efectiva en las manos correctas, pero igualmente eficaz en las incorrectas. Un veterano, ya anciano, visita un museo naval donde una lancha restaurada está en exhibición. Sube a bordo, toca el timón, los controles, todo está tal como lo recuerda, pero también es completamente distinto. Esto es una reliquia, un artefacto. La lancha que él navegó era algo vivo, que vibraba con motores rugientes, que olía a combustible, a agua salada y a miedo. ¿Estuvo usted en una de estas?, le pregunta un visitante joven. Sí, responde el veterano. Hace mucho tiempo. ¿Cómo era? El veterano considera la pregunta. ¿Cómo explicar las noches sin luna, navegando entre islas enemigas? El peso de la responsabilidad por 11 hombres que confiaban en tu juicio, el terror y la excitación mezclados de tal manera que no podías distinguir uno de otro. Era necesario, dice finalmente, y terrible. Y a veces, en los mejores momentos, te hacía sentir completamente vivo. No es una respuesta completa. Ninguna respuesta podría serlo, pero es suficiente. El visitante asiente y sigue su recorrido. El veterano se queda un momento más, recordando a compañeros muertos hace 70 años, que todavía viven en su memoria con más claridad que muchas cosas de ayer, porque ese es el verdadero legado de las lanchas torpederas, no las máquinas que fueron desguazadas o las tácticas superadas por la tecnología. Es la memoria de los hombres que las navegaron, que aprendieron a combatir de maneras que nadie les había enseñado, que sobrevivieron cuando las probabilidades decían que no deberían, que perdieron compañeros y siguieron adelante porque era lo único que podían hacer. Y es esto, que demostraron que en la guerra, como en todo, no siempre gana el más fuerte. A veces gana el más inteligente, el más adaptable, el más dispuesto a romper las reglas cuando éstas ya no funcionan. Que la creatividad y el coraje pueden compensar la falta de recursos. Que 12 hombres en un barco de madera pueden cambiar el curso de batallas si saben lo que hacen y están dispuestos a arriesgarlo todo. Esa lección, aprendida en las oscuras aguas del Pacífico y aplicada en los canales de Europa y más allá, es lo que perdura. No solo en museos o en libros de historia, aunque esté en ambos, sino en la comprensión fundamental de que la guerra nunca es solo cuestión de poder. Es también cuestión de voluntad, de ingenio, de estar dispuesto a hallar nuevas formas cuando las viejas ya no sirven. Y mientras haya conflictos, mientras haya débiles enfrentándose a fuertes, pequeños a grandes, habrá quienes recuerden lo que enseñaron las lanchas torpederas, que el tamaño no es destino, que la velocidad puede vencer al blindaje, que la oscuridad puede ser aliada si aprendes a moverte en ella. Ese es su legado. No perfecto, no exento de un precio terrible, pero real y perdurable. Son las 8 de la mañana en una pequeña casa de Florida, y un hombre de 62 años está sentado en su estudio, pasando los dedos por una fotografía enmarcada. La imagen muestra a 12 hombres jóvenes en la cubierta de una lancha, sonriendo con esa confianza despreocupada de quien aún no conoce el miedo verdadero. Él es uno de ellos, aunque apenas se reconoce. El joven de la foto tiene el pelo oscuro y el rostro sin arrugas. El hombre que ve en el espejo tiene canas y profundas líneas alrededor de los ojos. Cierra los ojos y todavía puede oírlo. El rugido de los motores Packard acelerando a plena potencia. Ese sonido único que hacía vibrar todo el casco. 40 años después, en la quietud de su estudio en Florida, el sonido es tan real que podría estar de vuelta en el Pacífico, surcando aguas oscuras hacia un enemigo invisible. Su esposa asoma la cabeza por la puerta. ¿Otra vez con la foto? Él esboza una leve sonrisa. Es el aniversario. 40 años desde aquella noche en el estrecho. Ella asiente. Ya no le pregunta de qué noche se trata.
Ha aprendido que ciertas fechas quedan grabadas a fuego en la memoria de algunos hombres, y que ningún número de años logrará borrarlas. En San Diego, otro veterano de las lanchas pasea por el puerto al amanecer. Es oceanógrafo ahora. Ha pasado décadas cartografiando fondos marinos, estudiando corrientes, publicando estudios que otros científicos citan, pero sus colegas no saben que su dominio de la navegación nocturna comenzó en una lancha de madera, aprendiendo a leer el mar en la más completa oscuridad. Se detiene junto a un muelle donde está amarrado un buque de investigación. Mira el agua y, por un instante, ve otra cosa. Un estrecho entre islas, una noche sin luna, la necesidad de calcular distancias y corrientes sin instrumentos, porque los instrumentos podían fallar, pero el conocimiento del mar, nunca. Todo lo que sé sobre el océano empezó ahí, dijo una vez en una entrevista. No en la universidad, en una lancha, navegando por donde los mapas decían que no debíamos estar, aprendiendo a sentir el agua, del modo en que un ciego aprende a sentir el espacio. Esas habilidades, esa intuición, me han servido toda la vida. En un taller de Los Ángeles, un mecánico de 60 y tantos años está bajo el capó de un coche deportivo, ajustando un motor con la precisión de un cirujano. A su alrededor, otros mecánicos más jóvenes le observan con respeto. Es conocido en la ciudad como el hombre que puede hacer cantar a cualquier motor, que entiende las máquinas de una forma casi mística. ¿Dónde aprendiste?, le pregunta un aprendiz nuevo. El viejo mecánico se limpia las manos con un trapo. En la guerra, en las lanchas torpederas, hacíamos volar cascos de madera con motores que nunca deberían haber cabido en ellos. Aprendí a mantenerlos funcionando con alambre y blasfemias cuando las piezas de repuesto no llegaban. Aprendí a escuchar cuando algo iba mal antes de que se rompiera. Ese conocimiento. Hace una pausa, sonriendo. Ese conocimiento vale más que cualquier título. Por las noches, cuando el taller cierra, a veces se queda solo con los motores. Los pone en marcha, escucha su ritmo, ajusta hasta que ronronean con perfección. Y en esos momentos, por un instante, no está en Los Ángeles, sino en algún lugar del Pacífico, manteniendo vivos 3 motores Packard, que eran la única diferencia entre escapar y morir. No todos los veteranos encontraron una manera de aplicar lo aprendido. Un ex timonel trabaja en una oficina de seguros en Chicago, odiando cada minuto. La quietud del trabajo de escritorio, la previsibilidad de los días, le asfixia. Intenta explicárselo a su esposa. Allá afuera, tomaba decisiones de vida o muerte cada noche. Aquí firmo formularios que no le importan a nadie. Ella no lo entiende. No puede entenderlo, y con el tiempo dejan de hablar de ello. Otro encuentra consuelo en los veleros, compra un pequeño barco y pasa los fines de semana navegando en solitario. No es lo mismo que las lanchas, pero al menos está en el agua, usando vientos y corrientes, sintiendo el movimiento bajo sus pies. Es lo más cerca que puede estar de quien fue una vez. Hay reuniones, cada 5 años, luego cada año, a medida que envejecen y comprenden que el tiempo se acaba. Se juntan en hoteles de distintas ciudades, veteranos que navegaron las mismas aguas 40, 50 años atrás. Algunos traen fotos, otros prefieren no mirar atrás. En una de estas reuniones, a mediados de los 80, el hombre de Florida se encuentra con el mecánico de Los Ángeles. No se habían visto desde 1945, se abrazan con la torpeza de hombres poco dados a las demostraciones de afecto, pero que comparten algo que nadie más puede comprender. ¿Te acuerdas de aquella noche?, pregunta el mecánico. No necesita especificar cuál. Ambos lo saben. Todas las noches, responde el otro. Esa noche, en el bar del hotel, cuentan historias. Algunos se ríen, otros lloran sin vergüenza. Nombran a los que no están, a los que no volvieron de la guerra o murieron en los años posteriores. Brindan por los ausentes, un ritual que han repetido tantas veces
que las palabras surgen automáticamente. Un veterano más joven, que sirvió en Vietnam, se acerca a escuchar. Les pregunta cómo fue, qué se siente haber estado allí. Los mayores intercambian miradas, preguntándose cómo responder. Finalmente, el oceanógrafo toma la palabra. Fue terrible y necesario, y nos cambió de maneras que todavía estamos descubriendo. Unos para bien, otros no tanto, pero nos enseñó algo sobre nosotros mismos, sobre de qué somos capaces cuando no hay alternativa. ¿Y valió la pena?, pregunta el joven. Silencio. Es una pregunta que ninguno puede responder con facilidad. Ganamos, dice finalmente el mecánico. Detuvimos algo que tenía que ser detenido. ¿Valió lo que costó? No lo sé. Los muertos no pueden decirnos si piensan que valió la pena. Solo podemos hablar por nosotros. Y nosotros sobrevivimos. El tiempo pasa. Las reuniones se hacen más pequeñas cada año. Hombres que juraron encontrarse siempre dejan de aparecer. Obituarios en periódicos locales. Llamadas telefónicas con malas noticias. La lista de los vivos se acorta. El hombre de Florida comienza a escribir sus memorias. No para publicarlas, le dice a su esposa, sino para que los nietos sepan, para que quede un registro de lo que pasó, de cómo fue realmente, sin el filtro de las películas o los libros de historia. Escribe sobre el miedo, sobre la camaradería, sobre noches en las que creyó que no vería el amanecer, sobre el peso de tomar decisiones que mataron a unos hombres y salvaron a otros. Escribe sobre los compañeros perdidos, nombrándolos uno por uno, asegurándose de que no sean solo nombres en un monumento, sino personas reales que existieron, que rieron, que temieron y que murieron demasiado jóvenes. Una tarde, su nieta adolescente le encuentra llorando sobre el manuscrito. «¿Abuelo?» Él se enjuga los ojos rápidamente. «No es nada. Solo estaba recordando». Ella se sienta a su lado. «Cuéntame», y lo hace. Le habla de un chico de Texas que quería ser profesor, que murió en las aguas oscuras del Pacífico sin volver a ver su hogar. Le habla de un mecánico que mantuvo los motores en marcha contra todo pronóstico, que sobrevivió a la guerra solo para morir en un accidente de tráfico 2 años después. Le habla del comandante que cargó con el peso de cada pérdida, hasta que ese peso lo quebró. No fueron héroes en el sentido de las películas, explica. Fueron hombres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias, porque no había otra opción. Tuvieron miedo, cometieron errores, pero cuando importó, cuando todo dependía de ellos, estuvieron a la altura. La nieta escucha, y en sus ojos él ve algo importante. La historia continúa. Mientras alguien recuerde, mientras alguien escuche, los muertos no están del todo perdidos. En sus últimos años, muchos veteranos hacen peregrinajes. Vuelven al Pacífico, visitan las islas donde combatieron. El agua es la misma, pero todo lo demás ha cambiado. Las bases son ruinas cubiertas de vegetación. Los muelles donde amarraban las lanchas se han derrumbado hacia el mar. El oceanógrafo visita Guadalcanal, contrata una embarcación, navega hacia el estrecho donde atacaron aquel convoy hacía 50 años. El agua está tranquila, transparente. Peces de colores brillantes nadan sobre lo que podrían ser restos hundidos. Es difícil creer que este lugar idílico fue una vez un campo de batalla nocturno. Arroja flores al agua. No dice nada en voz alta, pero en su mente nombra a los compañeros que murieron aquí. Les dice que la vida que vivió fue, en parte, por ellos, que intentó vivirla bien, porque ellos no pudieron vivirla en absoluto. De regreso en su hotel, escribe en su diario: «El mar no recuerda. Nosotros debemos recordar por él». El mecánico de Los Ángeles muere en 1996. En su funeral, un joven habla sobre cómo su abuelo le enseñó todo sobre motores, sobre mecánica, sobre la diferencia entre hacer un trabajo y hacerlo bien. Solo al final menciona la guerra,
casi como un detalle. Pero los veteranos que asisten saben que la guerra lo fue todo, que el hombre que enseñó a su nieto sobre motores fue forjado en las noches de terror del Pacífico, que su paciencia, su precisión, su negativa a aceptar nada menos que la perfección, todo provenía de saber que un motor que falla puede matar a 12 hombres. El hombre de Florida sobrevive hasta el nuevo siglo. Ve caer las Torres Gemelas en la televisión y llora, no solo por las víctimas, sino porque entiende lo que viene después. Otra guerra, otra generación que aprenderá sobre el miedo y el sacrificio. Muere mientras duerme en 2003. En su mesilla de noche está la fotografía de los 12 hombres en la lancha. Su esposa la enmarca junto a otra foto de los supervivientes en su última reunión. 4 hombres ancianos, abrazándose, sonriendo con lágrimas en los ojos. En el funeral, el oceanógrafo, ya octogenario, pronuncia el elogio. Habla sobre la amistad forjada en el fuego, sobre hombres que se volvieron hermanos en las noches más oscuras. Habla sobre cómo algunos pasamos toda la vida intentando estar a la altura de quienes fuimos en nuestros momentos más difíciles. No fueron los cañones los que ganaron la guerra, dice, ni los barcos, ni las bombas. Fueron los hombres, hombres que creyeron que podían hacer lo imposible y luego lo hicieron. Hombres que navegaron hacia la oscuridad sabiendo que podrían no volver. Hombres que se cuidaron los unos a los otros cuando todo se derrumbaba. Eso es lo que ganó. No el acero, no el fuego, sino la voluntad humana de levantarse cuando todo dice que caigas, de seguir adelante cuando cada instinto grita que pares, de creer en algo más grande que tu propio miedo. Las lanchas en sí desaparecieron hace décadas, desguazadas, vendidas, olvidadas. Unas pocas sobreviven en museos, reliquias de una guerra lejana, pero lo que representaron permanece. En academias navales de todo el mundo, instructores enseñan las tácticas desarrolladas en aquellas noches oscuras del Pacífico. No siempre mencionan el origen, pero los principios son los mismos. Velocidad frente a fuerza, sorpresa frente a poder, adaptabilidad frente a doctrina rígida, y en cualquier lugar donde unos hombres se enfrenten a probabilidades imposibles, donde los débiles desafíen a los fuertes, donde los pequeños se nieguen a ser intimidados por los grandes, el espíritu de las lanchas torpederas perdura. No en las máquinas, sino en la actitud, en la creencia de que el tamaño no es un destino, de que la creatividad puede superar al poder bruto, de que 12 hombres decididos en un barco pequeño pueden cambiar el mundo si están dispuestos a arriesgarlo todo. El último veterano de las lanchas torpederas del Pacífico morirá eventualmente. Quizás ya haya muerto cuando escuchen esto. Con él se irá el último testimonio directo, la última memoria viviente de cómo fue realmente. Pero lo que aprendieron, lo que enseñaron, permanecerá. No en monumentos de piedra o museos polvorientos, aunque también esté ahí, sino en este conocimiento fundamental que legaron, que el coraje ordinario de hombres ordinarios es más poderoso que cualquier arma, que la voluntad de intentar lo imposible es, a menudo, el primer paso para lograrlo, y que cuando la historia pide héroes, a veces aparecen en los lugares más inesperados, navegando los barcos más improbables, haciendo aquello que todos dijeron que no se podía hacer. Esa es su verdadera herencia, no las batallas ganadas o los barcos hundidos, aunque eso también cuenta, sino la prueba viviente de que los hombres pueden ser más grandes que sus circunstancias, más valientes que su miedo, más fuertes juntos que la suma de sus partes. Y mientras esa lección sea recordada, mientras haya quienes crean que lo imposible es solo lo difícil que aún no se ha intentado, el legado de las lanchas torpederas vivirá. En cada acto de coraje ordinario, en cada momento en que alguien elige intentarlo, en lugar de rendirse, en cada ocasión en que los pequeños se niegan a ser aplastados por los grandes, porque, al final, eso es lo que demostraron, que importa más lo que llevas dentro que el tamaño de tu barco, y que a veces, en las noches más oscuras, cuando todo parece perdido,
Solo se necesita un puñado de hombres dispuestos a navegar hacia esa oscuridad, creyendo que pueden encontrar el camino de regreso. Y ese, quizás, es el mejor legado que cualquiera podría dejar.